Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. La palabra dice de que el Señor Jesucristo ha puesto dentro de su pueblo a hombres con ministerios particulares para la perfección, edificación y el crecimiento de su iglesia. La carta a los Efesios, en el capítulo 4 del versículo 11 en adelante, dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Mi oración es que el servicio que le rindo a Dios en enseñar su palabra les perfeccione, edifique y les haga crecer más y más en fe, amor y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo al libro de Job y leo en el capítulo 9 del versículo 1 al versículo 4. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? La semana pasada vimos el deseo de Job de saber dónde hallar a Dios. En este pasaje que acabo de leer, Job quiere saber cómo se justificará el hombre con Dios. En otras palabras, Job quiere saber cómo es que el hombre puede presentarse delante de Dios limpio, recto, perfecto, intachable, sin ninguna culpa, ni error, ni pecado. Recuérdese, en este momento, Job está pasando por el sufrimiento más grande de su vida. Además de eso, ahora tiene a sus buenos amigos que en vez de consolarle y hablarle con la verdad, le acusan de maldad y le condenan. En el capítulo 32 de ese mismo libro nos dice la palabra claramente que sus tres amigos habían condenado a Job. Capítulo 32, versículo 2 y versículo 3 dice: entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. En el capítulo 8, uno de los amigos de Job, Bildad, le dice esto. Leo capítulo 8 del versículo 1 en adelante. Respondió Bildad suita y dijo: ¿hasta cuándo hablarás tales cosas, y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho, o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Bildad, el amigo de Job, le dice así: tus hijos están donde merecen estar. Si han pecado, como Dios es justo, Él los ha castigado y los ha echado donde su pecado les ha enviado. Otra cosa que le dice Bildad a Job es: si tú eres limpio y recto y oras a Dios, como Dios es justo, Él te oirá y te prosperará. Lo único, según Bildad, le dice a Job, lo único que tienes que hacer para dejar de sufrir
es dejar de pecar. Y aquí vemos que las palabras de Bildad son erróneas. Y Job las refuta en el capítulo 9, en el versículo 20 al versículo 22. Job le dice así: si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuere íntegro, no haría caso de mí mismo. Despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga: al perfecto y al impío, Él los consume. Él refiriéndose a Dios. Entonces vemos que en este momento Job habla con sensatez y se rehúsa a confiar en su propia justicia, porque quedaría como inicuo delante de Dios. Pero también afirma que Dios destruye de igual manera al perfecto, o sea, al justo, y al impío, o sea, al pecador, dándonos a entender ¿qué? Bueno, que Dios hace con el hombre como Él quiere. Dios es soberano sobre el hombre. ¿Por qué? Porque Dios le creó. Dios es soberano sobre su creación. Y no nos enfoquemos tanto en que Job dice que Dios destruye al justo, porque debemos de entender que algunas de las cosas que habló Job fueron por el gran dolor y el gran sufrimiento y la desesperación que había en él. Por ejemplo, en el capítulo 10, versículo 1 y 2, Job dijo así: está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma, diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Entonces aquí vemos a un hombre que ya no desea vivir. ¿Por qué? Porque su alma está amargada por el dolor, por el sufrimiento de su alma. Y ha decidido decir todo lo que hay en su corazón. Pero quiere saber por qué Dios le está haciendo sufrir. Y a pesar de que el dolor de Job le hizo hablar cosas que no debía, es necesario que nosotros sepamos que entre Job y sus 3 amigos, el que habló rectamente de Dios fue Job. Escuche lo que dice el capítulo 42 del versículo 7 y versículo 8. Dice así, y este es Dios hablando. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocaustos por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Escuche, hermano, y ponga atención a esto porque es importante. Cuando Dios se manifiesta y le habla a Job, no le elogia ni le alaba por su rectitud. Dios le había dicho a uno de sus compañeros que ellos no habían hablado rectamente, como Job lo había hecho. Al principio del libro, vemos que Dios le dice a Satanás, si no ha considerado a su siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, un varón perfecto, un varón recto, un varón temeroso de Dios y un varón apartado del mal. A pesar de esto, cuando Dios se le presenta a Job cara a cara, Dios no elogia a Job, sino al contrario, Dios lo reprende duramente. Escuche lo que le dice Dios a Job en el capítulo 38, del versículo 1 en adelante. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella
cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. En el capítulo 40 sigue hablando Dios a Job. 41. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Job estaba aquí admitiendo su error. Y se pensaría que Dios iba a parar de cuestionarlo, pero no fue así. Jehová continúa. En el versículo 6, respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo, cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira todo altivo y abátelo. Mira todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. Y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra. En el capítulo 42, 1. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Entonces vemos claramente que ante Dios ningún hombre puede justificarse, por muy recto que crea ser. Job 25, versículo 4 al 6 dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre, que es un gusano, y el hijo de hombre, también gusano. Salmo 14, 2 y 3 dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pablo cita este pasaje en el capítulo 3 de Romanos y concluye Pablo diciendo que no hay un hombre que sea justo, ni siquiera uno. Salmo 143, 1 y 2 dice, Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. El que justifica, o sea, el que declara al hombre justo, limpio, sin culpa, es solo Dios. Dios justificó a Job ante Satanás. Dios justificó a Job ante sus amigos.
Pero la pregunta de Job en el capítulo 9 fue: ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Esa pregunta se responde en la persona y la obra de Jesucristo. En su segundo mensaje, Pedro les dice a los israelitas: mas vosotros negasteis al santo y al justo. En su primera carta, él mismo escribió: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el capítulo 3 de Romanos, del versículo 21 en adelante, Pablo escribió así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Siendo justificados, ¿de quiénes está hablando? De los que pecaron, de todos los que han pecado y de todos aquellos que creen en Jesucristo. Ellos, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios es el que justifica y lo hace por medio de su Hijo Jesús de Nazaret, porque Jesús entregó su vida, murió por nuestros pecados y al resucitar nosotros fuimos justificados. En el capítulo 4 del mismo de la misma carta a los Romanos, del versículo 23, dice: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, para responder a la pregunta de Job, el hombre se justificará con Dios solo por medio de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Es solo la sangre de Jesús que perdona el pecado, que quita la culpa y que limpia toda maldad que puede haber en el hombre. Es solo así que Cristo presenta ante su Padre una iglesia gloriosa, que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que es santa y sin mancha. Cuando el hombre cree de corazón en Jesús, Dios le juzga a través de Jesús. Y como se le imputa la justicia de Jesús, la Biblia le llama justo. Justo no por su propio mérito o logro, sino única y exclusivamente
por el mérito del Señor Jesucristo. Nos damos cuenta entonces que ninguno de nosotros, como hombres pecadores y hacedores de maldad, puede encontrar favor y gracia ante los ojos de Dios sin la persona de Jesucristo. Con esto termino, hermanos. Es bien hermoso que, a pesar que la pregunta de Job en el capítulo 9 pareciera que desconoce cómo el hombre puede encontrar justificación ante los ojos de Dios, Job, inspirado por el Espíritu Santo, habla sobre un mediador, o mejor dicho, habla sobre la necesidad de un mediador y hace referencia a Jesucristo. En el mismo capítulo 9 de Job, versículos 32 y 33, Job dijo así: porque no es hombre como yo, hablando de Dios, porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Versículo 33. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Ustedes conocen el trabajo de un árbitro o de un mediador, el que es ayudar, razonar con dos partes y acercarlas a un acuerdo o a un pacto. Y esto es exactamente lo que Pablo dice en una de sus cartas, así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La única manera que el hombre puede hallar paz con Dios y justificarse con Dios es a través del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor le bendiga.